El restaurante Estrella del Mar era el epítome de la elegancia en la Ciudad de México. Sus paredes de vidrio reflejaban las luces de la ciudad, creando una atmósfera de exclusividad que atraía a la crema y nata de la sociedad capitalina. Aquella noche de noviembre, el lugar estaba particularmente animado, con el murmullo de las conversaciones y el tintineo de los cubiertos llenando el aire. En una mesa estratégicamente ubicada, Rodrigo Mendoza, un hombre de 55 años, con cabello canoso y ojos perspicaces, ajustaba discretamente su corbata de seda. Su rostro, marcado por años de decisiones difíciles y noches sin dormir, mostraba una expresión de absoluta concentración. Frente a él, un portafolio de cuero contenía documentos que representaban la cúspide de su carrera, un acuerdo multimillonario que consolidaría su imperio empresarial. Rodrigo miró su Rolex, un hábito involuntario adquirido a lo largo de los años. Cada minuto era precioso, cada segundo una oportunidad para cerrar un nuevo negocio. Apenas había tocado su plato de salmón a la parrilla, su mente enfocada en la inminente reunión con los inversores. «Señor Mendoza, ¿un poco más de vino?», preguntó el sommelier, interrumpiendo sus pensamientos. Rodrigo hizo un breve gesto de negación. «No, gracias. Necesito mantener la mente clara esta noche». El sommelier asintió respetuosamente y se alejó. Rodrigo volvió su atención a los papeles frente a él, repasando mentalmente cada detalle del acuerdo. Fue entonces cuando ocurrió algo inusual, algo que en sus 30 años de carrera nunca había sucedido. Se distrajo. La puerta del restaurante se abrió y por ella entró una mujer que Rodrigo no veía desde hacía 25 años. María Sánchez, a los 50 años. Aún mantenía la misma postura elegante y la mirada determinada que lo había cautivado tantos años atrás. Su cabello castaño, ahora con algunos mechones plateados, enmarcaba un rostro que el tiempo había tratado con gentileza. El corazón de Rodrigo se aceleró, una sensación que hacía mucho no experimentaba. Sus ojos, entrenados para analizar hojas de cálculo y contratos, ahora no podían apartarse de la figura de María. Fue entonces cuando notó al joven a su lado. El muchacho, aparentando poco más de 20 años, era como un espejo del pasado. Rodrigo sintió como si estuviera mirando a su yo más joven. Los mismos ojos intensos, el mismo porte atlético, incluso la forma de caminar le resultaba familiar. La realización lo golpeó como un rayo. El mundo a su alrededor pareció desacelerarse. Los sonidos del restaurante se convirtieron en un zumbido distante. Rodrigo sintió que sus manos temblaban levemente, algo que no sucedía desde su primera negociación importante. María, al percatarse de su presencia, dudó por un momento. Sus ojos se encontraron y en ese instante, 25 años de separación, secretos y arrepentimientos parecieron comprimirse en un solo segundo. El joven, notando el intercambio de miradas, frunció el ceño. «Mamá, ¿está todo bien?», preguntó, su voz profunda resonando en los oídos de Rodrigo. María respiró hondo, tomando una decisión en silencio. «Sí, Gabriel, todo está bien». De hecho, hizo una pausa, mirando de Rodrigo al hijo. «Creo que es hora de que ustedes dos se conozcan». Rodrigo se levantó automáticamente, sus instintos sociales tomando el control mientras su mente aún procesaba la situación. Extendió la mano, más por hábito que por voluntad consciente. «Rodrigo Mendoza», se presentó, su voz más ronca de lo normal. Gabriel miró la mano extendida con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Gabriel Sánchez», respondió, estrechando la mano de Rodrigo con una fuerza que sorprendió al empresario. El apretón de manos duró solo unos segundos, pero para Rodrigo pareció una eternidad. Sintió el peso de 2 décadas y media de ausencia en ese simple gesto. María, percibiendo la creciente tensión, intervino. «Rodrigo, ¿podemos hablar en privado un momento?». Rodrigo asintió mecánicamente, lanzando una mirada rápida a su mesa, donde los documentos del acuerdo millonario aguardaban, olvidados. Por primera vez en su vida, los negocios no eran su prioridad. Mientras se alejaban, Gabriel los observaba con una expresión indescifrable.
Rodrigo sintió la mirada del joven como un peso en su espalda, cargada de preguntas no formuladas y acusaciones silenciosas. María guió a Rodrigo hasta un rincón más reservado del restaurante. Su perfume, una mezcla de jazmín y vainilla, despertó recuerdos largamente enterrados. Rodrigo se encontró recordando noches de verano, risas compartidas y promesas incumplidas. «No planeaba esto», comenzó María, su voz una mezcla de nerviosismo y determinación. «Pero creo que el destino tenía otros planes». Rodrigo, aún aturdido, solo logró murmurar: «Él es...». María asintió, sus ojos llenándose de lágrimas contenidas. «Sí, Rodrigo, Gabriel es tu hijo, nuestro hijo». Las palabras golpearon a Rodrigo como un puñetazo en el estómago. Se apoyó en la pared, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. 25 años de enfoque implacable en su carrera, de decisiones frías y calculadoras, ahora parecían vacíos ante esta revelación. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó. Su voz apenas un susurro. María lo miró fijamente, años de dolor y resignación reflejados en sus ojos. «¿Realmente necesitas preguntar, Rodrigo? En aquella época, tu empresa era tu única prioridad. No había espacio para una familia en tus planes». Las palabras de María eran dolorosamente ciertas. Rodrigo recordó incontables cenas canceladas, cumpleaños olvidados y promesas rotas. Había construido un imperio, pero ¿a qué costo? «Se habría asumido mis responsabilidades», argumentó débilmente, «más para sí mismo que para María». Ella sacudió la cabeza con una sonrisa triste en sus labios. «Tal vez. Pero no quería que nuestro hijo fuera solo una responsabilidad más para ti, Rodrigo. Él merecía más que eso». El silencio que siguió fue pesado, cargado de 2 décadas y media de elecciones, consecuencias y caminos no tomados. Rodrigo miró de vuelta a la mesa donde Gabriel estaba sentado, observando al joven que era la prueba viviente de su mayor fracaso. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Rodrigo, sintiéndose por primera vez en años completamente perdido. María suspiró, siguiendo la mirada de Rodrigo hacia Gabriel. «Ahora, Rodrigo, tienes una elección que hacer, una elección que deberías haber hecho hace 25 años. En ese momento, mientras el bullicio del restaurante continuaba a su alrededor, Rodrigo Mendoza, el magnate de los negocios, el hombre que siempre tuvo todas las respuestas, se encontró ante la mayor encrucijada de su vida. El pasado que había ignorado durante tanto tiempo, ahora estaba frente a él, exigiendo ser reconocido. Y así, en el restaurante Estrella del Mar, entre copas de cristal y acuerdos millonarios olvidados, una nueva historia comenzaba a desarrollarse. Una historia de redención, reconciliación y tal vez, de una segunda oportunidad que Rodrigo nunca imaginó que tendría. El aire en el restaurante Estrella del Mar parecía más denso ahora, cargado con el peso de las recientes revelaciones. Rodrigo Mendoza, aún aturdido por el descubrimiento de que era padre, regresó a la mesa donde Gabriel lo esperaba. El joven, con sus ojos intensos tan similares a los del padre, emanaba una mezcla de curiosidad y resentimiento. María siguió a Rodrigo, su postura revelando años de protección materna y aprensión por lo que estaba por venir. Tocó suavemente el hombro de Gabriel antes de sentarse, un gesto silencioso de apoyo y consuelo. «Gabriel», comenzó María, su voz suave pero firme, «¿sabes algo que necesitamos contarte?». El joven miró de su madre a Rodrigo, una comprensión sombría comenzando a formarse en sus ojos. «Creo que ya entendí», dijo, su voz cargada de emoción contenida. «Él es mi padre, ¿no es así?». Rodrigo, acostumbrado a controlar situaciones de alta presión en los negocios, ahora se encontraba sin palabras. Asintió lentamente, sintiendo el peso de cada segundo de silencio que pasaba. «¿Por qué?». La pregunta de Gabriel era simple, pero cargaba el peso de toda una vida de ausencia. «¿Por qué ahora? ¿Por qué nunca antes?». María intervino, su voz temblando levemente. «Gabriel, la decisión fue mía. Nunca le conté a Rodrigo sobre ti. Pensé que sería mejor así». La revelación pareció golpear a Gabriel como una descarga eléctrica.
se levantó abruptamente, su silla raspando ruidosamente contra el suelo del restaurante. ¿Mejor? ¿Mejor para quién, mamá? ¿Para ti? ¿Para él? Su mirada se volvió hacia Rodrigo, llena de acusación. ¿O para mí que crecí sin un padre? Rodrigo, sintiendo la necesidad de intervenir, habló por primera vez desde que se sentaron. Gabriel, sé que nada de lo que diga ahora va a arreglar el pasado, pero si yo hubiera sabido... ¿Si hubieras sabido qué?, interrumpió Gabriel, su voz aumentando de volumen. ¿Habría sido diferente? ¿Habrías abandonado tus preciosos negocios para ser un padre? Los otros clientes del restaurante comenzaban a mirar en su dirección, atraídos por la escena que se desarrollaba. Rodrigo, consciente de las miradas, intentó calmar la situación. Gabriel, por favor, hablemos con calma. Podemos ir a un lugar más privado. Pero Gabriel no estaba dispuesto a contenerse. Años de preguntas sin respuesta, de ausencia en las obras escolares, en los partidos de fútbol, en las noches de pesadillas. Todo salió a la superficie en ese momento. No necesito privacidad para decir lo que pienso, declaró, su voz temblando de emoción. Puedes ser Rodrigo Mendoza, el gran empresario, pero para mí no eres más que un extraño que decidió aparecer 25 años demasiado tarde. María se levantó tratando de calmar a su hijo. Gabriel, por favor, sé que es mucho para procesar, pero... No, mamá, la interrumpió, más suavemente ahora. No entiendes. Pasé toda mi vida preguntándome quién era mi padre, por qué no estaba ahí, y ahora descubro que ni siquiera sabía que yo existía. Se volvió hacia Rodrigo, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. ¿Y tú? ¿Qué tienes que decir? Rodrigo sintió el peso de cada palabra de Gabriel. Cada acusación era como una puñalada en su pecho, recordándole todas las elecciones que había hecho a lo largo de los años, priorizando siempre su carrera en detrimento de las relaciones personales. Gabriel, comenzó, su voz más vulnerable de lo que jamás había sido en una sala de juntas. Sé que nada de lo que diga ahora borrará 25 años de ausencia. Pero quiero que sepas que si hubiera sabido de tu existencia, las cosas habrían sido diferentes. Gabriel rió amargamente. ¿Diferentes cómo? ¿Me habrías dado una habitación en tu mansión? ¿Me habrías comprado regalos caros para compensar tu ausencia? ¿O simplemente me habrías ignorado, como hiciste con mi madre? Las palabras golpearon a Rodrigo como un puñetazo. Miró a María, viendo en sus ojos el reflejo de años de dolor y decepción. ¿Cuántas veces había cancelado citas, ignorado llamadas, priorizando siempre el próximo gran negocio? Cometí errores, admitió Rodrigo, su voz baja pero firme. Muchos errores. Y tendré que vivir con las consecuencias de ellos por el resto de mi vida. Pero, Gabriel, quiero intentar arreglar las cosas. Sé que no puedo recuperar el tiempo perdido, pero tal vez podamos construir algo a partir de ahora. Gabriel miró a su padre, sus ojos un torbellino de emociones conflictivas. Por un breve momento, Rodrigo vio en él al niño que nunca tuvo la oportunidad de conocer, al hijo que nunca vio crecer. No es tan simple, dijo Gabriel, su voz ahora más controlada pero aún cargada de emoción. No puedes simplemente aparecer en mi vida y esperar que te acepte como mi padre. No funciona así. María, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Gabriel, sé que cometí un error al no decirte la verdad a ti y a Rodrigo, pero hice lo que creí mejor en ese momento. Quería protegerte. Gabriel se volvió hacia su madre, sus ojos suavizándose ligeramente. Lo entiendo, mamá, pero eso no hace las cosas más fáciles. El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones no dichas y años de ausencia. Rodrigo miró a su alrededor, notando que varios clientes aún los observaban discretamente. El acuerdo millonario que lo había traído al restaurante ahora parecía insignificante ante la magnitud de lo que estaba sucediendo. Tal vez, comenzó Rodrigo vacilante, podríamos continuar esta conversación en un lugar más privado. Mi apartamento no está lejos de aquí. Gabriel miró a su padre con desconfianza, pero fue María quien respondió. Creo que esa sería una buena idea. Todos necesitamos hablar con calma, lejos de miradas curiosas. A regañadientes,
Gabriel asintió. Está bien, pero no pienses que esto cambia algo. Todavía tengo mucho que decir. Mientras se preparaban para salir del restaurante, Rodrigo hizo un gesto al mesero, pidiendo la cuenta. Sus ojos cayeron sobre el portafolio de cuero en su mesa, recordándole el acuerdo que ahora parecía tan distante y sin importancia. Tomando el portafolio, sintió el peso no solo de los documentos, sino de todas las decisiones que lo habían llevado hasta ese momento. Mientras seguía a María y Gabriel fuera del restaurante, Rodrigo Mendoza, el hombre que siempre tuvo todas las respuestas, se encontró navegando en aguas desconocidas. El camino hacia la redención, se dio cuenta, sería largo y difícil. Pero por primera vez en muchos años, Rodrigo sintió que estaba a punto de embarcarse en el viaje más importante de su vida. Un viaje que no involucraba contratos o fusiones, sino el desafío de reconquistar la confianza y el amor de una familia que ni siquiera sabía que tenía. Mientras la noche de la Ciudad de México los envolvía, los tres, padre, madre e hijo, caminaban hacia un futuro incierto, cada uno cargando sus propias esperanzas, miedos y expectativas. Lo que sucedería a continuación era un misterio, pero una cosa era segura: nada sería como antes. El apartamento de Rodrigo Mendoza era un reflejo de su personalidad, impecablemente organizado, decorado con piezas de arte modernas y muebles de diseño, cada elemento cuidadosamente elegido para impresionar. Pero esa noche, mientras abría la puerta para María y Gabriel, el lujo a su alrededor parecía frío y vacío. El silencio que los había acompañado durante el trayecto desde el restaurante persistía, pesado y cargado de tensión. Gabriel entró primero, sus ojos recorriendo el ambiente con una mezcla de curiosidad y desdén. María lo siguió, su postura revelando la incomodidad de estar en un espacio que alguna vez soñó llamar hogar. «Por favor, siéntense», dijo Rodrigo, indicando el sofá de cuero en la sala de estar. Él mismo permaneció de pie, incapaz de sentirse cómodo en su propia casa. Gabriel se recostó en el sofá, sus brazos cruzados en una postura defensiva. María se sentó en el extremo opuesto, creando una distancia física que reflejaba el abismo emocional entre ellos. Rodrigo, sintiendo la necesidad de romper el silencio opresivo, habló. «¿Puedo ofrecerles algo de beber? Agua, café, tal vez un vino». «Agua está bien», respondió María suavemente. Gabriel solo negó con la cabeza. Mientras Rodrigo se dirigía a la cocina, podía sentir las miradas de María y Gabriel en su espalda. Al regresar con un vaso de agua para María, notó que Gabriel observaba una foto enmarcada en el estante, una imagen de Rodrigo recibiendo un premio de empresario del año. «Ese fue un día importante», comentó Rodrigo, intentando iniciar una conversación. «Fue cuando la empresa alcanzó su primer billón en facturación», interrumpió Gabriel, su voz cargada de ironía. «Leí sobre eso en una revista de negocios. Fue el mismo año en que gané mi primer campeonato de natación en la escuela. Imagino que no sabes nada de eso, ¿verdad?» La revelación golpeó a Rodrigo como un mazazo. Miró a María, que bajó los ojos, evitando su mirada. «Gabriel», comenzó Rodrigo, su voz traicionando una emoción que rara vez demostraba. «Sé que hay mucho que necesito compensar, mucho que perdí, pero estoy aquí ahora, queriendo conocerte, queriendo ser parte de tu vida». Gabriel se volvió para encararlo, sus ojos brillando con una mezcla de ira y dolor. «¿Ser parte de mi vida? ¿Crees que es tan simple? ¿Que puedes aparecer después de 25 años y esperar que te acepte con los brazos abiertos?» María intervino, su voz suave pero firme. «Gabriel, sé que estás herido, pero trata de entender. Tu padre no sabía sobre ti. La culpa es mía por no habérselo dicho». «¿Y por qué no se lo dijiste, mamá?», preguntó Gabriel volviéndose hacia ella. «¿Por qué ocultárselo durante tanto tiempo?». María respiró hondo, sus ojos llenándose de lágrimas contenidas. Porque en ese momento pensé que era lo mejor. Rodrigo estaba tan enfocado en su carrera, en construir su imperio. No quería ser una carga,
No quería que tú fueras visto como una obligación. Rodrigo sintió cada palabra como una puñalada. Recordó los últimos días de su relación con María, las acaloradas discusiones sobre prioridades, las promesas rotas. María, dijo, su voz casi un susurro, nunca los habría visto a ti o a nuestro hijo como una carga. Deberías habérmelo dicho. Debería, replicó María, años de dolor reprimido finalmente saliendo a la superficie. Rodrigo, apenas tenías tiempo para una cena. Siempre había una reunión importante, un contrato que cerrar. ¿Cómo podía esperar que tuvieras tiempo para un hijo? Las palabras flotaron en el aire, cargadas de dolorosas verdades y arrepentimientos. Gabriel miraba de uno a otro, absorbiendo cada palabra, cada mirada intercambiada entre sus padres. Ustedes dos cometieron errores, dijo finalmente, su voz más calmada ahora. Mamá por no decir la verdad, y tú, se volvió hacia Rodrigo, por estar tan obsesionado con tu trabajo que alejaste a las personas que deberían haber sido importantes para ti. Rodrigo asintió lentamente, aceptando la verdad en las palabras de su hijo. Tienes razón, Gabriel. Cometí muchos errores. Pasé años creyendo que el éxito en los negocios era todo lo que importaba. Pero mírame ahora, tengo un imperio, pero estoy solo en este apartamento vacío. Caminó hasta la ventana, mirando las luces de la ciudad allá afuera. ¿Sabes? Siempre me pregunté si faltaba algo en mi vida, algo más allá de los contratos, las fusiones, las ganancias. Ahora sé lo que era. Volviéndose para mirar a María y Gabriel, Rodrigo continuó. Sé que no puedo volver atrás y cambiar el pasado. No puedo recuperar los años perdidos, pero estoy aquí ahora, queriendo ser parte de sus vidas, si me lo permiten. Gabriel se levantó, caminando hasta quedar frente a frente con Rodrigo. Por un momento, padre e hijo se miraron. El silencio entre ellos cargado de emociones no dichas. No será fácil, dijo Gabriel finalmente. No esperes que te llame papá de la noche a la mañana. No esperes que confíe en ti inmediatamente. Rodrigo asintió, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Lo entiendo. No estoy pidiendo milagros, Gabriel, solo una oportunidad. María se unió a ellos, sus ojos reflejando años de amor maternal y preocupación. Tal vez podamos intentarlo. Todos nosotros, un paso a la vez. El silencio que siguió era diferente al anterior. Ya no estaba cargado de tensión y resentimiento, sino de posibilidades. Rodrigo miró a María, viendo en ella a la mujer que una vez amó, la madre fuerte que había criado a su hijo sola. Miró a Gabriel, viendo al hombre en que su hijo se había convertido, lleno de potencial y fuerza. Un paso a la vez, repitió Rodrigo, sintiendo el peso y la promesa de esas palabras. Mientras la noche avanzaba afuera, los tres permanecieron en el apartamento, comenzando a navegar por las aguas desconocidas de su nueva realidad. Había mucho que decir, mucho que explicar y comprender, pero en ese momento, una pequeña semilla de esperanza había sido plantada. Rodrigo Mendoza, el magnate de los negocios, el hombre que siempre supo el valor de cada decisión, ahora se encontraba ante la negociación más importante de su vida. No era un contrato que pudiera firmarse en papel, sino un acuerdo tácito de esforzarse por construir los lazos que el tiempo y las circunstancias les habían negado. Y así, en la penumbra de aquel lujoso apartamento, tres almas heridas comenzaron a recorrer un camino incierto hacia la reconciliación y, tal vez, hacia la sanación. Las semanas que siguieron al encuentro en el apartamento de Rodrigo estuvieron marcadas por una cuidadosa danza de acercamientos y retrocesos. Rodrigo, acostumbrado a navegar las turbulentas aguas del mundo corporativo, ahora se encontraba en un territorio completamente desconocido, el de la paternidad tardía. Una mañana de sábado, Rodrigo estaba en su oficina en casa, revisando algunos documentos, cuando su celular vibró. Era un mensaje de Gabriel. Estoy en el bosque de Chapultepec para mi carrera matutina. Si quieres unirte, estaré cerca del lago a las 9 a.m. Rodrigo miró el reloj. 8:30. Su primer instinto fue declinar, alegando compromisos de trabajo. Pero entonces,
Recordó la promesa que se había hecho a sí mismo de priorizar esta nueva oportunidad con su hijo. Con un suspiro, respondió: «Estaré allí». A las 9 en punto, Rodrigo llegó al lugar acordado, vistiendo ropa deportiva que apenas había sido usada. Vio a Gabriel estirándose cerca de un árbol, su cuerpo atlético evidenciando años de dedicación al deporte que Rodrigo nunca había presenciado. «Hola», dijo Rodrigo, acercándose vacilante. Gabriel lo miró de arriba abajo, una leve sonrisa irónica en sus labios. «Pensé que no vendrías. Esa ropa parece nueva». Rodrigo rió nerviosamente. «Sí, hace tiempo que no hago ejercicio. Mi rutina generalmente involucra más salas de juntas que pistas de carreras». Comenzaron a correr lado a lado, a un ritmo moderado. El silencio entre ellos era puntuado solo por el sonido de sus respiraciones y los pasos en el camino de tierra. «Entonces», comenzó Rodrigo, entre respiraciones jadeantes, «¿corres con frecuencia?». Gabriel asintió. «Casi todos los días. Ayuda a despejar la mente. Mi madre siempre me alentó a practicar deportes». La mención de María hizo que Rodrigo vacilara por un momento. «Tu madre siempre fue muy dedicada, ¿no?». «Sí», respondió Gabriel, su tono suavizándose un poco. «Hizo de todo para darme una buena vida. Trabajó duro. Nunca dejó que faltara nada». Rodrigo sintió una punzada de culpa. Mientras él construía su imperio, María criaba sola al hijo de ambos. «Gabriel, sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero que sepas que estoy orgulloso del hombre en que te has convertido. Tu madre hizo un trabajo increíble». Gabriel miró a Rodrigo, sorprendido por la sinceridad en su voz. «Gracias», dijo simplemente. Pero Rodrigo pudo sentir que las palabras habían significado algo para el joven. Continuaron corriendo por unos minutos más, hasta que Rodrigo, claramente sin aliento, necesitó detenerse. Se apoyó en un árbol, respirando pesadamente. Gabriel se detuvo a su lado, ofreciéndole una botella de agua. «Tal vez deberíamos empezar con caminatas», sugirió, con un leve tono de diversión en su voz. Rodrigo aceptó el agua agradecido. «Creo que tienes razón. Aparentemente, cerrar negocios no es tan buen ejercicio como pensaba». Se sentaron en una banca cercana, observando el lago. El sol de la mañana se reflejaba en el agua, creando un escenario pacífico que contrastaba con la turbulencia emocional de los últimos días. «¿Sabes?», comenzó Gabriel, rompiendo el silencio. «Cuando era niño, solía inventar historias sobre ti. Imaginaba que eras un agente secreto o un explorador en tierras lejanas, algo para explicar tu ausencia». Rodrigo sintió un nudo en la garganta. «¿Y ahora? ¿Qué piensas?». Gabriel se encogió de hombros. «Ahora sé la verdad. Era solo un hombre enfocado en construir un imperio, sin saber que había dejado algo mucho más valioso atrás». Las palabras golpearon a Rodrigo profundamente. Miró a su hijo, viendo en él no solo el reflejo de su juventud, sino también la promesa de un futuro que casi había perdido. «Gabriel», dijo Rodrigo, su voz cargada de emoción, «sé que no puedo borrar 25 años de ausencia, pero quiero que sepas que, de ahora en adelante, tú y tu madre son mi prioridad, mi imperio. No significa nada si no tengo una familia con quien compartirlo». Gabriel permaneció en silencio por un momento, absorbiendo las palabras de su padre. Luego, con una pequeña sonrisa, dijo: «Bueno, creo que podemos empezar con que mejores tu condición física. No puedo tener un padre que apenas pueda correr 5 minutos sin desmayarse». Rodrigo rió, sintiendo una ola de alivio y esperanza. «Desafío aceptado. Pero vamos con calma. ¿De acuerdo? Roma no se construyó en un día, y ciertamente yo no me convertiré en un atleta de la noche a la mañana». Se levantaron, listos para volver. Mientras caminaban de regreso, Rodrigo sintió su celular vibrar varias veces en el bolsillo. Mensajes de trabajo, sin duda, exigiendo su atención inmediata. Pero, por primera vez en años, ignoró las notificaciones. En ese momento, caminando junto al hijo que apenas conocía, Rodrigo se dio cuenta de que estaba exactamente donde debía estar. En el camino de vuelta, pasaron por un puesto de agua de coco. Gabriel se detuvo,
comprando dos. Ofreció una a Rodrigo con una sonrisa. Para reponer los electrolitos, explicó, los necesitarás si quieres seguir el ritmo en la próxima carrera. Rodrigo aceptó el agua de coco, sintiendo una ola de gratitud. Era un pequeño gesto, pero para él significaba el mundo. Era un primer paso, una pequeña apertura en el muro que años de ausencia habían construido. Mientras saboreaban el agua de coco, Rodrigo notó a un grupo de ejecutivos pasando, todos en trajes caros, probablemente camino a alguna reunión de emergencia en un sábado por la mañana. Hace algunas semanas, él habría sido uno de ellos. Ahora, sudado y cansado, pero con el corazón más ligero de lo que recordaba en años, Rodrigo se dio cuenta de que estaba exactamente donde quería estar. Entonces, dijo Gabriel, terminando su agua de coco, ¿misma hora la próxima semana? Rodrigo sonrió, sintiendo una mezcla de ansiedad y expectativa. Estaré aquí, prometió. Mientras se despedían, Rodrigo observó a Gabriel alejarse, su figura atlética mezclándose con la multitud del parque. Aún quedaba un largo camino por recorrer, muchas conversaciones difíciles por tener, muchas heridas por sanar. Pero en esa mañana de sábado, bajo el sol de la Ciudad de México, un pequeño milagro había ocurrido. Un padre y un hijo, separados por años de silencio y secretos, habían dado los primeros pasos el uno hacia el otro. Rodrigo tomó su celular, ignorando las decenas de notificaciones de trabajo, y envió un mensaje a María. Gracias por haber criado a un hijo tan increíble. Tenemos mucho de qué hablar. ¿Podemos vernos esta semana? Mientras esperaba la respuesta, Rodrigo comenzó a caminar de vuelta a casa, sus pasos más ligeros de lo que habían sido en años. El imperio que había construido aún estaba allí, esperando su atención. Pero ahora, por primera vez, Rodrigo comenzaba a entender que había cosas mucho más valiosas que los balances financieros y los contratos millonarios, y estaba determinado a no perder esta segunda oportunidad. La oficina de Rodrigo Mendoza en Paseo de la Reforma era un monumento a su éxito. Desde el piso 40, la vista de la Ciudad de México se extendía hasta donde alcanzaba la vista, un paisaje de rascacielos y ambición. Pero esa tarde de miércoles, Rodrigo apenas notaba la impresionante vista. Sus ojos estaban fijos en la pantalla de la computadora, donde un correo electrónico de su principal socio de negocios, Carlos Velázquez, parpadeaba amenazadoramente. El contenido era claro. La empresa estaba a punto de cerrar un acuerdo billonario, pero exigía la presencia de Rodrigo en Nueva York la semana siguiente para finalizar los detalles. La fecha coincidía exactamente con el cumpleaños de Gabriel. Rodrigo se reclinó en su silla de cuero, sintiendo el peso de la decisión que necesitaba tomar. Hace apenas un mes, la elección habría sido obvia. Ahora, sin embargo, las cosas habían cambiado. Su teléfono vibró. Un mensaje de María apareciendo en la pantalla. Gabriel está emocionado por la cena de cumpleaños. No lo admite, pero creo que está feliz de que vengas. Rodrigo sintió un nudo en el estómago. En las últimas semanas, había hecho progresos lentos, pero constantes en su relación con Gabriel. Las carreras en el parque se habían convertido en un ritual de los sábados, e incluso habían visto un partido de fútbol juntos el fin de semana pasado. Era un equilibrio frágil, pero precioso. Antes de que pudiera responder al mensaje de María, la puerta de su oficina se abrió. Lucía, su asistente desde hace más de una década, entró con una expresión preocupada. Señor Mendoza, el señor Velázquez está en la línea. Insiste en hablar con usted sobre el viaje a Nueva York. Rodrigo asintió tomando el teléfono. La voz de Carlos sonó animada del otro lado de la línea. Rodrigo, amigo mío, ¿todo listo para la próxima semana? Este acuerdo cambiará el juego para nosotros. Te necesitamos allí liderando las negociaciones. Rodrigo dudó. Carlos, sobre eso surgió un compromiso personal importante. No sé si podré ir. El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. Cuando Carlos habló de nuevo, su voz había perdido toda la animación anterior. Compromiso personal. Rodrigo, estamos hablando de miles de millones aquí. ¿Qué podría ser más importante?
La pregunta flotó en el aire, cargada de expectativas y años de prioridades distorsionadas. Rodrigo miró la foto en su escritorio, una imagen reciente de él y Gabriel en el bosque de Chapultepec. «Es el cumpleaños de mi hijo», respondió Rodrigo, sorprendido por la firmeza en su propia voz. Carlos rió, incrédulo. «¿Tu hijo?» «Rodrigo, ¿desde cuándo tienes un hijo? ¿Y desde cuándo los cumpleaños son más importantes que negocios de esta magnitud?» La irritación creció dentro de Rodrigo. «Las cosas han cambiado, Carlos. Yo he cambiado. Hay más en la vida que solo negocios». «Vamos». «Vamos», insistió Carlos, su tono ahora condescendiente. «Estoy seguro de que el chico entenderá. Cómprale un auto de lujo como regalo. Estará feliz. Pero no tires por la borda todo lo que hemos construido por sentimentalismos repentinos». Las palabras de Carlos golpearon a Rodrigo como una bofetada. Era exactamente así como él solía pensar, no hace mucho tiempo. La idea de que todo podía resolverse con dinero, que las relaciones eran secundarias a los negocios. «No es así como funciona, Carlos», respondió Rodrigo, su voz fría. «No puedo ir a Nueva York la próxima semana. Tendremos que posponer las negociaciones o tendrás que encargarte tú solo». «Estás cometiendo un error, Rodrigo», advirtió Carlos. «Un error que puede costar muy caro». Rodrigo terminó la llamada sin responder, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Sabía que su decisión tendría consecuencias, que el imperio que había construido con tanto cuidado podría sufrir. Pero por primera vez en su vida, eso no parecía ser lo más importante. Lucía entró de nuevo en la oficina, su expresión una mezcla de preocupación y curiosidad. «¿Está todo bien, señor Mendoza?» Escuché parte de la conversación. Rodrigo sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. «Está todo bien, Lucía. De hecho, creo que las cosas están mejor de lo que han estado en mucho tiempo». Se levantó, tomando su saco. «Cancela mis compromisos para el resto del día. Tengo un regalo de cumpleaños que comprar». Mientras bajaba en el elevador, Rodrigo pensó en Gabriel, en María, en la familia que casi había perdido. El futuro era incierto, los desafíos eran muchos, pero por primera vez en años sentía que estaba en el camino correcto. Al salir del edificio, el caos de paseo de la Reforma lo envolvió. Ejecutivos apresurados, autos tocando el claxon, la energía frenética de la ciudad. Por un momento, Rodrigo sintió una punzada de duda. ¿Realmente estaba haciendo lo correcto? Su celular vibró nuevamente. Otro mensaje de María. «Gabriel me contó que hablaron sobre su graduación de la universidad el próximo mes. Significa mucho para él que estés planeando ir». El mensaje disipó sus dudas. Rodrigo sonrió. Guardando el celular, tenía toda una vida de ausencias que compensar y cada momento contaba. Caminando por la avenida, Rodrigo avistó una librería. Recordó que Gabriel había mencionado un autor que le gustaba durante una de sus carreras. Tal vez un libro autografiado sería un buen comienzo para un regalo de cumpleaños. Mientras entraba en la tienda, su teléfono sonó nuevamente. Era Carlos, probablemente llamando para tratar de convencerlo una vez más sobre el viaje a Nueva York. Rodrigo miró el nombre en la pantalla por un momento antes de silenciar el aparato y guardarlo en el bolsillo. Hubo un tiempo en que esa llamada habría sido su prioridad absoluta. Ahora, navegando por los estantes de la librería en busca del regalo perfecto para su hijo, Rodrigo se dio cuenta de que estaba exactamente donde necesitaba estar. El equilibrio entre su vida profesional y personal aún era inestable, una cuerda floja sobre un abismo de expectativas y responsabilidades. Pero por primera vez en décadas, Rodrigo sentía que estaba aprendiendo a caminar en esa cuerda. Y cada paso, por más vacilante que fuera, lo llevaba más cerca de la familia que casi había perdido. Mientras hojeaba un libro, pensando si sería del gusto de Gabriel, Rodrigo se encontró sonriendo. El camino por delante era incierto, lleno de desafíos y posibles tropiezos. Pero era un camino que finalmente valía la pena recorrer. El salón de fiestas del restaurante Pujol brillaba con la suave luz de decenas de velas, creando una atmósfera acogedora para la celebración del cumpleaños de Gabriel.
Rodrigo observaba, con una mezcla de orgullo y aprensión, a su hijo interactuando con los invitados. Gabriel estaba radiante. Su sonrisa fácil y su postura confiada le recordaban a Rodrigo a sí mismo en sus años más jóvenes. María se acercó, ofreciéndole a Rodrigo una copa de champán. «Parece feliz, ¿no?», comentó ella, con la mirada fija en Gabriel. Rodrigo asintió, sintiendo una ola de gratitud. «Gracias a ti, María. Hiciste un trabajo increíble criándolo». Un silencio cómodo se estableció entre ellos, roto solo por el murmullo de las conversaciones alrededor y el ocasional tintineo de copas. «¿Sabes?», comenzó María, vacilante, «cuando Gabriel me contó que habías cancelado un viaje de negocios importante para estar aquí hoy, apenas pude creerlo». Rodrigo sintió un nudo en el pecho, recordando la tensión de los últimos días en la oficina. «Las cosas han cambiado, María. Yo he cambiado, o al menos estoy tratando». Antes de que María pudiera responder, Gabriel se acercó, su rostro iluminado por una sonrisa genuina. «¿Sabe que ustedes dos no se escondan aquí en la esquina? Vengan, quiero presentarles a algunos amigos». Mientras seguían a Gabriel, Rodrigo notó varios rostros familiares en la fiesta, ejecutivos, políticos, figuras prominentes de la sociedad capitalina. Muchos parecían sorprendidos de verlo allí, en un ambiente tan personal y relajado. Gabriel los llevó hasta un grupo de jóvenes. «Chicos, estos son mis padres», María y Rodrigo. La naturalidad con la que Gabriel los presentó como padres tomó a Rodrigo por sorpresa. Una ola de emoción lo invadió. Era la primera vez que oía a Gabriel referirse a él de esa manera. Mientras conversaban, Rodrigo sintió su teléfono vibrar insistentemente en el bolsillo. Lo ignoró, determinado a estar presente en el momento. Pero después de la tercera llamada en rápida sucesión, la preocupación comenzó a crecer. Disculpándose, Rodrigo se alejó a una esquina más tranquila del salón y revisó el teléfono. 10 llamadas perdidas de Carlos Velázquez y un mensaje urgente de Lucía. «Van, señores Mendoza, necesitamos hablar inmediatamente». Hubo una filtración de información sobre el acuerdo de Nueva York. La prensa está alborotada. El estómago de Rodrigo se hundió. Sabía que su decisión de no ir a Nueva York tendría consecuencias. Pero no esperaba algo tan inmediato y potencialmente devastador. Mirando de vuelta a la fiesta, vio a Gabriel riendo con sus amigos, María a su lado, ambos pareciendo tan felices y despreocupados. Rodrigo sintió el peso del mundo sobre sus hombros. ¿Cómo podría manejar esta crisis sin sacrificar los frágiles lazos que estaba construyendo con su familia recién descubierta? Respirando profundo, Rodrigo marcó el número de Lucía. «Lucía, ¿qué está pasando exactamente?». La voz de su asistente sonó tensa del otro lado de la línea. «Señor Mendoza, algún informante filtró detalles confidenciales sobre el acuerdo a la prensa. Las acciones de la empresa están cayendo en picada y los inversionistas están en pánico. El consejo está exigiendo una reunión de emergencia mañana a primera hora». Rodrigo cerró los ojos, sintiendo la familiar adrenalina de una crisis en los negocios corriendo por sus venas. Parte de él quería correr de vuelta a la oficina, tomar el control, hacer lo que siempre había hecho mejor, salvar su empresa. Pero otra parte, una parte que crecía cada día, le recordaba la razón por la que estaba allí esa noche. «Lucía, prepara todos los datos que tengamos sobre la filtración. Quiero un informe completo en mi escritorio a las 7 de la mañana. Me encargaré de esto a primera hora mañana». Terminando la llamada, Rodrigo se giró para volver a la fiesta, solo para encontrar a Gabriel parado detrás de él, con una expresión indescifrable en su rostro. «¿Problemas en el paraíso?», preguntó Gabriel, con un toque de amargura en su voz. Rodrigo dudó, dividido entre la verdad y el deseo de proteger el momento. «Nada que no pueda esperar hasta mañana», respondió, tratando de sonar convincente. Gabriel lo estudió por un momento. Sus ojos, tan parecidos a los de Rodrigo, buscando la verdad detrás de las palabras. «¿Sabes?», comenzó con voz baja, «por un momento, realmente pensé que las cosas podrían ser diferentes. Que tú podrías ser diferente». Las palabras golpearon a Rodrigo como un puñetazo en el estómago.
Gabriel, yo. No. Gabriel lo interrumpió, levantando una mano. No necesitas explicar, entiendo. Los negocios siempre son lo primero. ¿No? Algunas cosas nunca cambian. Con eso, Gabriel se dio la vuelta y volvió a la fiesta, dejando a Rodrigo solo con sus pensamientos y el peso de décadas de elecciones equivocadas. María, notando la tensión, se acercó. ¿Qué pasó?, preguntó con preocupación evidente en su voz. Rodrigo suspiró sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. María, yo necesito irme. Hay una crisis en la empresa y... Rodrigo, María lo interrumpió. Su voz firme pero gentil. Piensa bien en lo que estás a punto de hacer. Algunas elecciones no se pueden deshacer. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo miró hacia la fiesta, hacia Gabriel rodeado de amigos, hacia la vida que casi había perdido la oportunidad de conocer. Luego miró su teléfono, donde los mensajes y llamadas perdidas seguían acumulándose, un recordatorio constante del imperio que había construido. En ese momento, parado entre dos mundos, Rodrigo Mendoza enfrentaba la decisión más difícil de su vida. El camino que eligiera definiría no solo su futuro, sino el futuro de su familia y de todo lo que había construido a lo largo de los años. La tormenta que se avecinaba prometía ser devastadora, sin importar qué camino eligiera. Pero por primera vez en su vida, Rodrigo se preguntó si el refugio que siempre había buscado en los negocios era realmente el lugar donde encontraría la paz que tanto anhelaba. Con el corazón pesado y la mente en torbellino, Rodrigo dio un paso hacia su futuro, sabiendo que cualquiera que fuera su elección, nada sería como antes. El sol apenas había salido cuando Rodrigo llegó a su oficina la mañana siguiente al cumpleaños de Gabriel. El edificio, normalmente lleno de vida y movimiento, estaba silencioso, con solo algunos empleados dedicados ya en sus puestos. Rodrigo sintió el peso de la noche mal dormida en sus hombros, mientras el elevador subía hasta el último piso. Al entrar en su oficina, encontró a Lucía ya esperándolo, con una pila de documentos y un café fuerte en mano. Su rostro normalmente compuesto mostraba claras señales de estrés y preocupación. «Buenos días, señor Mendoza», dijo, entregándole el café. «El informe que pidió está listo, y el consejo ya se está reuniendo en la sala de conferencias». Rodrigo asintió, tomando un sorbo de café. «Gracias, Lucía. ¿Cómo está la situación?». Lucía dudó por un momento antes de responder. «No le voy a mentir, señor. Es grave. Las acciones han caído un 15% desde anoche y los inversionistas están en pánico. La filtración de información sobre el acuerdo de Nueva York fue más detallada de lo que pensábamos inicialmente». Rodrigo sintió una punzada de culpa. Si hubiera ido a Nueva York como estaba planeado, tal vez podría haber evitado esta situación. Pero entonces, la imagen de Gabriel sonriendo en su fiesta de cumpleaños vino a su mente, y supo que no podía arrepentirse de su elección. «Bien», dijo Rodrigo enderezándose, «vamos a enfrentar esto». Al entrar en la sala de conferencias, Rodrigo fue recibido por miradas tensas y acusadoras de los miembros del consejo. Carlos Velázquez, su socio de largo tiempo, parecía particularmente irritado. «¿Finalmente decidiste unirte a nosotros, Rodrigo?», dijo Carlos, apenas disimulando su sarcasmo. «Espero que tu pequeña fiesta familiar haya valido la pena». Rodrigo ignoró la provocación, tomando su lugar en la cabecera de la mesa. «Señores, señoras, sé que estamos en una situación delicada, pero ya hemos enfrentado crisis antes y siempre hemos salido más fuertes. Vamos a analizar los hechos y trazar un plan de acción». Las horas siguientes fueron una batalla. Rodrigo presentó estrategias, rebatió críticas y negoció con inversionistas por teléfono. Su instinto para los negocios, afilado por décadas de experiencia, estaba en plena forma. Pero algo había cambiado. Cada decisión que tomaba ahora era filtrada por una nueva lente, la de un hombre que finalmente entendía el valor de la familia. Mientras la reunión se extendía durante el día, Rodrigo recibió un mensaje de María. «Gabriel está dolido. Cree que elegiste el trabajo una vez más. Por favor, no dejes que esto arruine el progreso que han hecho».
El mensaje lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Rodrigo miró los rostros cansados a su alrededor, los gráficos mostrando las acciones en caída, y por primera vez en su carrera, se preguntó si estaba en el lugar correcto. Fue entonces cuando Carlos hizo una propuesta que lo cambiaría todo. La única manera de salvar la empresa es vender la división de tecnología, declaró Carlos. Es nuestra joya de la corona. Pero si la ponemos en el mercado ahora, podemos estabilizar nuestras acciones y calmar a los inversionistas. La sala quedó en silencio. La división de tecnología era el orgullo de Rodrigo, el futuro de la empresa. Venderla sería como arrancar una parte de sí mismo. Pero las hojas de cálculo no mentían, era una solución viable. Rodrigo estaba a punto de estar de acuerdo cuando su teléfono vibró nuevamente. Esta vez, era un mensaje de Gabriel. Sé que estás ocupado salvando tu precioso imperio, pero quería que supieras que conseguí la pasantía en esa startup de tecnología de la que te hablé. Parece que heredé tu instinto para los negocios. Después de todo, en ese momento, algo hizo clic dentro de Rodrigo. Miró a Carlos y al resto del consejo, personas con las que había pasado más tiempo en las últimas décadas que con su propia familia. No, dijo Rodrigo, su voz firme. No vamos a vender la división de tecnología. Carlos lo miró incrédulo. ¿Te has vuelto loco? Es la única salida. Rodrigo se puso de pie, con una nueva determinación en sus ojos. No, no lo es. Estamos pensando como siempre lo hemos hecho, sacrificando el futuro por el presente. Pero, ¿y si en lugar de eso abrazamos el cambio? Caminó hasta el pizarrón blanco y comenzó a esbozar un nuevo plan. Vamos a reestructurar la empresa. Enfocarnos en la innovación, en la sustentabilidad. Vamos a traer sangre nueva, ideas frescas, y voy a liderar con el ejemplo. El consejo lo observaba, con una mezcla de confusión y curiosidad en sus rostros. A partir de hoy, continuó Rodrigo, voy a reducir mi carga horaria, delegaré más responsabilidades y abriré espacio para nuevos talentos, incluyendo a mi hijo, si está interesado. Carlos se levantó, furioso. Esto es una locura. Rodrigo, vas a destruir todo lo que hemos construido. Rodrigo enfrentó a su viejo amigo con una calma que sorprendió incluso a sí mismo. No, Carlos, voy a salvar lo que realmente importa. Y los invito a todos ustedes a hacer lo mismo. Las horas siguientes fueron un torbellino de discusiones acaloradas, planes rehechos y decisiones difíciles. Pero cuando Rodrigo finalmente dejó la oficina esa noche, sentía una ligereza que no experimentaba desde hacía años. En el camino a casa, se detuvo en un parque, el mismo parque donde solía correr con Gabriel los sábados. Sentándose en una banca, Rodrigo sacó el celular del bolsillo y, después de un momento de duda, llamó a su hijo. «Gabriel, hola, soy yo. Sé que te decepcioné ayer y lo siento por eso, pero quería contarte sobre algunos cambios que estoy haciendo. Y, bueno, me gustaría saber si estarías interesado en trabajar conmigo, no como una obligación, sino como socios. ¿Qué piensas?» Mientras escuchaba la respuesta de Gabriel, Rodrigo observó el atardecer sobre la Ciudad de México. La ciudad que siempre había representado sus ambiciones ahora parecía diferente. Ya no era solo un campo de batalla para conquistas empresariales, sino un lugar donde su familia podía crecer y prosperar. El futuro aún era incierto. La empresa enfrentaría desafíos, y el camino para reconstruir su relación con Gabriel y María sería largo. Pero por primera vez en décadas, Rodrigo Mendoza sentía que estaba en el camino correcto. Un camino que llevaba no solo al éxito profesional, sino a la realización personal que tanto había buscado sin saberlo. Y así, mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, Rodrigo hizo una promesa silenciosa a sí mismo, a su hijo y a la familia que casi había perdido. Una promesa de equilibrio, de presencia y, sobre todo, de amor. El imperio que había construido podría tambalearse, pero los cimientos de su nueva vida estaban más fuertes que nunca. 6 meses habían pasado desde la noche turbulenta del cumpleaños de Gabriel y el subsecuente cambio en la vida de Rodrigo Mendoza. La terraza del apartamento de Rodrigo, antes usada solo para impresionar a clientes en raras cenas de negocios,
Ahora estaba llena de vida y risas. Era un domingo soleado y la familia Mendoza Sánchez estaba reunida para una comida. Rodrigo, vistiendo jeans y una camisa casual, un atuendo que aún sorprendía a quienes lo conocían solo como el implacable hombre de negocios, estaba en la parrilla, volteando brochetas con una concentración casi cómica. «Papá, cuidado con no quemar la carne como la última vez», bromeó Gabriel, acercándose con 2 cervezas frías en las manos. Ofreció una a Rodrigo, quien la aceptó con una sonrisa agradecida. «Oye, estoy mejorando», protestó Rodrigo, fingiendo indignación. «Al menos esta vez no activé la alarma de incendios». María, que arreglaba la mesa cercana, se rió al oír el comentario. «Eso es verdad. Estamos progresando». El sonido de sus risas se mezclaba con el bullicio de la ciudad allá abajo, creando una sinfonía que, para Rodrigo, era más valiosa que cualquier acuerdo de negocios que hubiera cerrado jamás. Gabriel tomó un sorbo de su cerveza, observando la ciudad. «Sabes, papá, cuando me ofreciste esa pasantía hace 6 meses, pensé que era solo otro intento de redimirte. Pero tengo que admitir que trabajar contigo ha sido interesante». Rodrigo sintió una ola de orgullo y gratitud. Los últimos meses no habían sido fáciles. Reestructurar la empresa, enfrentar la resistencia de viejos socios como Carlos y al mismo tiempo tratar de construir una relación con su hijo. Todo esto había puesto a prueba sus límites como nunca antes. «Interesante es una forma de describirlo», respondió Rodrigo con una sonrisa. «Creo que nunca había sido tan desafiado en toda mi carrera como en nuestras reuniones de lluvia de ideas». Gabriel se rió. «Bueno, alguien tiene que mantenerte actualizado con las últimas tendencias, ¿no?». María se unió a ellos, trayendo una ensalada. «Ustedes dos y sus discusiones de trabajo. ¿Cuál es la regla para las comidas de domingo?». «Nada de hablar de negocios», respondieron padre e hijo al unísono, intercambiando miradas cómplices. La comida transcurrió en una atmósfera de relajación e intimidad que meses atrás le habría parecido imposible a Rodrigo. Entre bocados de ensalada y trozos de carne, solo ligeramente quemada, la conversación fluía naturalmente, tocando temas que iban desde las últimas películas que habían visto hasta los planes para las próximas vacaciones familiares. Un concepto que aún sonaba extraño, pero agradablemente reconfortante para Rodrigo. Mientras María contaba una historia divertida sobre uno de sus pacientes, ella era psicóloga, Rodrigo se encontró observando la escena con una mezcla de admiración e incredulidad. ¿Cómo pudo haber pasado tantos años creyendo que el éxito se medía solo por números en una hoja de cálculo? Su ensimismamiento fue interrumpido por el sonido de su celular. Por un momento, el viejo instinto de contestar inmediatamente se manifestó, pero Rodrigo solo miró el aparato y lo silenció. Gabriel notó el gesto. «Está bien, papá. Puedes contestar si es importante». Rodrigo negó con la cabeza, sonriendo. «Nada es más importante que esto, aquí y ahora». María alcanzó la mano de Rodrigo por encima de la mesa, apretándola suavemente. Sus ojos se encontraron y en ese breve momento, pasado y presente, se fundieron. Allí estaba la mujer que casi había perdido, la madre increíble que había criado a su hijo sola, ahora parte integral de su vida nuevamente. «Entonces», dijo Gabriel, rompiendo el momento, pero con una sonrisa comprensiva en su rostro, «ya que no podemos hablar de trabajo, ¿qué tal si me cuentan más sobre cómo se conocieron ustedes dos? Creo que nunca he escuchado la historia completa». Rodrigo y María intercambiaron miradas sorprendidas. Luego sonrieron. «Bueno», comenzó Rodrigo, «fue hace mucho tiempo, en una fiesta de gala de la empresa. Mientras la tarde avanzaba, las historias se desenvolvían, llenando los vacíos de 2 décadas y media. Las risas resonaban. Algunas lágrimas fueron discretamente secadas, y poco a poco, el rompecabezas de la familia Mendoza Sánchez se iba completando. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de la Ciudad de México con tonos de naranja y rosa, los 3 permanecieron en la terraza, ahora en un silencio cómodo. Gabriel fue el primero en hablar. «Saben,
Durante años imaginé cómo sería tener una familia completa. Ahora que la tengo, es diferente de lo que esperaba. Mejor. En cierto modo. María sonrió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. ¿Diferente cómo, hijo? Gabriel pensó por un momento. Es más real, creo. No es perfecto. Aún tenemos nuestros momentos difíciles, nuestras discusiones, pero siento que estamos construyendo algo verdadero. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Gabriel, no necesitas decir nada, papá, interrumpió Gabriel gentilmente. Sé que no podemos cambiar el pasado, pero estoy agradecido por lo que tenemos ahora. Los tres se abrazaron, un momento de conexión que valía más que todas las riquezas que Rodrigo había acumulado a lo largo de los años. Cuando se separaron, Rodrigo miró hacia la ciudad que se extendía debajo de ellos. La Ciudad de México, la metrópolis implacable que siempre había simbolizado sus ambiciones, ahora parecía diferente. Ya no era solo un campo de batalla para conquistas empresariales, sino el escenario de una nueva historia, la historia de su familia. Creo que he aprendido algo importante en estos últimos meses, dijo Rodrigo, su voz suave pero firme. El verdadero legado que dejamos no está en los edificios que construimos o en las fortunas que acumulamos. Está en las vidas que tocamos, en las relaciones que cultivamos. María y Gabriela sintieron, entendiendo el peso de aquellas palabras. Entonces, continuó Rodrigo, levantando su copa en un brindis, por nuestro legado, por nuestra familia. Por nuestra familia, repitieron María y Gabriel, sus copas tintineando bajo el cielo del atardecer. Mientras la noche caía sobre la Ciudad de México, la familia Mendoza Sánchez permaneció en la terraza, conversando, riendo y simplemente disfrutando de la presencia de los demás. El imperio de Rodrigo podía haber cambiado, evolucionado, pero él finalmente había entendido que su mayor tesoro estaba allí, en esa terraza. El futuro aún reservaba desafíos. Habría días difíciles en el trabajo, discusiones familiares, momentos de duda. Pero Rodrigo sabía que ahora enfrentaría todo eso con una nueva perspectiva y, más importante, con el apoyo de su familia. Y así, bajo las estrellas que comenzaban a salpicar el cielo capitalino, Rodrigo Mendoza, empresario, padre y hombre redescubierto, sintió una paz que ningún éxito profesional jamás le había proporcionado. Finalmente estaba en casa.